Vélez, Xincabe Elisa Chavarrea, a nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a aprender algunas palabras y números para contar y cómo referirnos. En lengua maya tenemos clasificadores y dependiendo de lo que queremos contar es el clasificador que estaremos usando. Vamos a ver solamente algunos el día de hoy. Y empezamos con los números. Vamos a contar el día de hoy hasta el número 5. El 1 es Jun, 1, Ja, 2, Ja, 2, Osh, 3, Kan, 4, Kan, 4, Jo, 5. Hasta aquí tenemos del 1 al número 5. Y bueno, para contar, dependiendo qué es lo que queremos contar, vamos a usar un clasificador. Para las cosas inanimadas, acuérdense que usábamos el, que es para contar cosas inanimadas. Y podemos emplearlo, por ejemplo, Humpel Tunich, que significa una piedra. Aquí estamos empleando el número 1 y el clasificador, Humpel Tunich. O, por ejemplo, Humpel Lol, que significa una flor. Si queremos contar cosas o referirnos a cosas que son animadas, que tienen vida, usamos el tul, que es para contar cosas animadas o que tienen vida. Y usamos, por ejemplo, Katul Pek, 2 perros, Katul Pek. Katul Chupal, 2 muchachas o 2 jovencitas. Usamos también el kul, que es para referirnos para contar plantas. Kul, por ejemplo, Osh Kul Che, 3 árboles, Osh Kul Che. Osh Kul On, que es 3 plantas de aguacate. 3 plantas de aguacate, Osh Kul On. También tenemos el tzit, que esto lo usamos para contar velas, rajas de leña, algún trozo de madera, y podemos decir kantzit kip, que significa 4 piezas de vela. Kantzit kip, kantzit si, que es 4 piezas de leña. También tenemos el chach, que este es para contar puñados o sea, con la mano o un manojo. Por ejemplo, ho chach lol, que significa 5 manojos de flores. También ho chach chai, 5 manojos de chaya. El wal, que usamos para contar hojas, que es para contar hojas. Junwal huum, que es unas hojas de papel, Junwal haas, que es una hoja de plátano. Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros, que continúen practicando y aprendiendo lengua maya. Taktulak. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.